Evangelio del día miércoles 28 de febrero de 2024. Miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto a ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. El Santo Evangelio según San Mateo nos pone a Jesús de camino a Jerusalén, llama aparte a los 12, les anuncia su pasión, al ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y también para que los paganos lo condenen a muerte, sea entregado a ellos, se burlen de él, lo azoten y lo crucifican. Pero estando en este anuncio que les hace, Jesús les habla también de su resurrección, pero al tercer día resucitará, refiriéndose a él. Pero está presente y se acerca a él para hacer una petición la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan, y dice: pues quiero pedirte algo, le dice a Jesús, y entonces le dice: ¿qué es lo que quieres? Y le dice: bueno, pues yo quiero que mis hijos, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y lo que contesta Jesús al respecto: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán ustedes beber lo que yo he de beber, el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan: sí, podemos. Pues podrán beberlo, pero la decisión de quién va sentado a la derecha o a la izquierda viene de mi Padre. Los 10 discípulos que escucharon esto se pusieron indignados, estaban furiosos, pues como se había traído la mamá de Santiago y de Juan de decir esto y ellos también, pues todo esto, dice, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, dice Jesús. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser el grande entre ustedes, que sea el servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea el esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido, refiriéndose a él, Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida para la redención de todos. Beber del cáliz del Señor es, es prácticamente participar de su cruz. El Señor quiere que nos identifiquemos en toda nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Y pues nosotros lo rezamos en la salve. Este es un valle de lágrimas. Y este valle de lágrimas, en donde el Señor nos invita a donarnos por completo, nos hace pensar que en las buenas es muy fácil seguir a Jesús, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando mueren personas cercanas, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos una enfermedad incurable, cuando pues tenemos una circunstancia contingente, un accidente o un asalto, todo esto que realmente afecta a la persona, y que la hace sufrir profundamente, pues es difícil entender el lenguaje de la cruz. Sin embargo, si nos damos cuenta, Santiago y Juan están dispuestos, dicen que sí pueden beber del cáliz del Señor, y tan es así que Santiago, como ustedes saben, muere en manos de Herodes,
quien lo manda a matar, por la persecución, lo que se refiere que pues él no tiene otra alternativa más que la persecución y la muerte, y por lo que se refiere a Juan, Juan sufre innumerables vicisitudes y persecuciones tan terribles como son, y ustedes lo saben, el hecho de que él, para que renegara de la fe, como parte de la persecución, lo hunden en una vasija de tamaño enorme de aceite hirviendo y lo sumergen ahí para que se muera, para que reniegue y sale mucho más joven y por eso es desterrado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Por ello Jesús les habla por tercera vez a los discípulos de su pasión y de su muerte, les trata de dar a entender el lenguaje de la cruz, este lenguaje que están dispuestos a aceptar por encima de todo la voluntad de Dios en todo cuanto hacemos, y que también, como decía Santa Teresa, si tu voluntad coincide con la de Dios, pues pregúntate si realmente es la voluntad de Dios. Normalmente no coincide. Jesús y Dios en él, porque él es segunda persona divina, sabe lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer, y nosotros tenemos que aprender que nuestra voluntad no es perfecta, es pecado. En la mayoría de las ocasiones es la que dio origen al pecado original y que Dios quiere que nosotros aprendamos a beber ese cáliz, que es un cáliz muy doloroso porque es renunciar a nosotros mismos. Pero eso tiene algo muy grande, el ofrecimiento del dolor y de la mortificación voluntaria, que es sí, de sacrificio ofrecido a los demás para ser corredentores, de penitencia para purificar nuestros pecados. Y quiero decirles algo que muchas veces nosotros tenemos dos tipos de mortificación: la voluntaria, la que escogemos como el ayuno, cualquier sacrificio, cualquier privación durante este tiempo, y la que nos llega y que nos la da Dios. Obviamente, en la que ya no tenemos alternativa, como es el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una cuestión económica, pues esa con la que acompañamos al Señor y lo estamos acompañando, es muy apreciada por el Señor cuando nos sumamos a Él. ¿Y por qué es muy apreciada? Es muy apreciada porque es netamente la voluntad de Dios cuando no tenemos alternativa, y por eso vale muchísimo el que nosotros nos ofrezcamos este sufrimiento unidos o fundidos en la voluntad de Dios. Entonces, la cruz es algo difícil de comprender, la mayor cruz renunciar a nuestra voluntad, eh, pero Jesús lo que quiere es, frente a la petición de esta madre que le pide que sus hijos se sientan a la derecha o a la izquierda con ese protagonismo, lo que quiere Jesús es que aprendan que el servicio, la humildad, el mostrarse como el último de todos, y el primero en ayudar a los demás, es lo que a Dios le agrada. Jesús ha escogido eh, a personas sencillas como sus discípulos y apóstoles, no escogió a las personas más ricas, más adineradas, más capaces, más intelectualmente sobresalientes, sino a aquellos que eran pescadores, personas muy sencillas, pero esto nos hace ver que, que Dios siempre está presto a escoger a los sencillos por su humildad. Por eso les da esa máxima, la máxima de que no saquen entre ustedes aquellos que están sobre los demás, que los oprimen, los gobernantes que oprimen a los gobernados, sino que entre ustedes sea el servicio, el que quiera ser el primero, que sea el último, que sea el servidor, que sea el esclavo, porque yo no he venido a servir, dice, he venido a servirlos, a dar la vida para redimirlos. Pues eso debemos ser nosotros también, y llevarlo con un espíritu de penitencia. El dolor ofrecido y unido a Cristo produce frutos grandísimos. El mismo Jesucristo en las horas de la pasión dice que él, porque pues se preguntaba Luisa cómo aguantaba todo lo que estaba pasando, y dice que yo no veía esos sufrimientos, no veía los golpes, la flagelación, los escupitajos, las humillaciones, los azotes, la corona de espinas, no veía esos sufrimientos, sino lo que esos sufrimientos iban a dar a la humanidad, que es la redención del género humano. Así que el espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente
pues a proyectos futuros, a nada, sino solamente a Dios. eh, eh, Porque Dios es el que da la pincelada maestra a nuestras vidas para santificarnos. Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos como nosotros queremos y permitimos que Él sea el que realice la obra. Finalmente, lejos de indignarse o de indignarnos cuando veamos que alguien se quiere ensalzar, lo que debemos hacer es optar por el menor puesto, optar por el servicio a los demás. Y quiero decirte que camino seguro a la santidad es cuando servimos a los demás. Terminaré diciéndote que no nos importe servir y ayudar mucho a quienes están a nuestro lado, aunque no recibamos ningún pago ni recompensa. Servir junto a Cristo y por Cristo es reinar con Él. Nuestra Madre Santa María, que sirvió a su Hijo y a San José, nos ayudará a darnos sin medida ni cálculo. Y esto es lo que debemos hacer. Así que darnos sin medida ni cálculo en esta cuaresma. eh, Beber del cáliz del Señor significa amar a Dios sobre todas las cosas, amando su voluntad, fundidos en ella, renunciando a la nuestra y a nuestro prójimo como a nosotros mismos en el servicio. Que Dios te bendiga.